Neuronas. Las neuronas son células estructurales del sistema nervioso central. Conducen los impulsos nerviosos por grandes distancias y a gran velocidad. En esta célula se diferencian las siguientes partes. Soma o cuerpo. Encontramos el núcleo y además organelas. Dendritas. Prolongaciones finas que salen del soma. Conducen la información desde la periferia, otras neuronas, al soma. Axón. Es una prolongación más gruesa y larga que las dendritas. Es el encargado de conducir la información hacia otras neuronas o efectores. El axón tiene una membrana celular. Lo recubre una vaina de mielina que está compuesta principalmente por lípidos y tiene una función aislante, para asegurar la correcta conducción del impulso eléctrico. Las vainas de mielina se rodean por el neurilema. Esta capa se forma a partir de las células de Schwann, quienes también son las encargadas de regenerar el axón cuando se daña. A lo largo del axón encontramos zonas estrechas, son los llamados nudos de Rambier. Corresponde a la zona entre dos células de Schwann. Esta característica hace que el impulso sea saltatorio y le da una mayor velocidad a la transmisión eléctrica. Los impulsos nerviosos son una serie de procesos metabólicos y reacciones químicas que se propagan a través de las neuronas gracias a sus largas extremidades, denominadas axones, que comunican unas con otras. El impulso nervioso pasa de una neurona a otra a través del mecanismo de sinapsis, en donde se conectan los axones de una neurona con las dendritas de otras. El espacio entre estas se denomina hendidura sináptica o espacio presináptico, ya que no existe contacto entre las neuronas, sino que el impulso nervioso es transportado por neurotransmisores que se ubican en este espacio. Cuando hablamos de una membrana en reposo polarizada, nos referimos a que esta membrana no está transmitiendo ningún impulso. La superficie externa tiene una carga eléctrica diferente a la superficie interna de la membrana. La cara interior de la membrana tiene carga negativa, mientras que la exterior tiene carga positiva. Esta diferencia entre ambos lados de la membrana se debe a la diferencia de concentración de iones a cada lado. Dado que hay mayor de concentración de iones sodio en el exterior y no pueden entrar libremente a la célula, y de esta sale potasio, queda el exterior más positivo que el interior. Esta diferencia de carga es llamada diferencia de potencial. Entendemos como potencial de reposo de membrana al valor que deberá superar un estímulo para poder generar un impulso. La membrana está despolarizada o activa cuando no existe diferencia de carga entre el interior y el exterior, y esto es lo que genera el impulso nervioso. Un estímulo es cualquier cambio en el medio, interno o externo, que tiene un potencial determinado. Si el potencial de acción del estímulo es mayor al potencial de reposo de la membrana, producirá cambios en ella. Es decir, si el potencial de acción es mayor al umbral de la estimulación, producirá la excitación de la membrana. Se denomina sinapsis al mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas con el fin de transmitir masivamente un impulso nervioso destinado a coordinar una función en el organismo. Este intercambio de información se caracteriza por no establecer contacto físico. Esta unión interneuronal está formada por neurona presináptica, botón sináptico, membrana presináptica. Estos contienen numerosas vesículas en su interior. Están llenas de neurotransmisores. La llegada del impulso produce la despolarización de la membrana. Se produce una entrada brusca de sodio hacia el interior de la neurona y se propaga por toda la membrana. Cuando llega al botón sináptico, la despolarización permite la entrada de calcio y esto moviliza las vesículas sinápticas que se unen a la membrana presináptica y vierten su contenido en la hendidura sináptica. Neurona postsináptica. Membrana postsináptica, receptores para los neurotransmisores. Los neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica llegan hasta los receptores de la neurona postsináptica. La unión neurotransmisor-receptor modifica la función de esta neurona. Si es un neurotransmisor excitador, acetilcolina, la neurona postsináptica se excita también y promueve el impulso nervioso hacia otras neuronas. Pero si es un neurotransmisor inhibidor, GABA, la neurona postsináptica deprime su función. Hay dos tipos principales de sinapsis,
químicas y eléctricas. La mayoría de las sinapsis utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. Estas sinapsis, la primera neurona segrega un producto químico denominado neurotransmisor, llamado sustancia transmisora, a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez actúa sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla, modificar su sensibilidad de algún otro modo. Hasta hoy se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. Entre las mejores conocidas figuran las siguientes: acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, histamina, ácido y GABA, glicina, serotonina y glutamato. Por último, las eléctricas. La transmisión entre la primera y la segunda neurona se produce por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap. ¿Qué son estas uniones gap? Son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejo proteico, basados en conexiones en la célula estrechamente adherida.